Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar analizando el test de chi cuadrado, es decir, la aplicación de una distribución que se llama de chi cuadrado para determinadas aplicaciones en particular. El test de chi cuadrado puede utilizarse en una de sus variantes para determinar la independencia entre dos variables categóricas. Es decir, lo que se está buscando en estos test es trabajar con variables que pueden ser clasificadas en función de las distintas categorías que pueden asumir sus valores. Entonces, se va a probar la suposición de que las dos variables son estadísticamente independientes. Para esto se van a utilizar tablas de clasificación doble o tablas de contingencia que ya hemos utilizado para unidades anteriores. El test de hipótesis para la independencia, nuevamente, quédense tranquilos que va a tener el mismo paso a paso, la misma metodología que venimos estudiando para todos los test de hipótesis trabajados anteriormente. Simplemente vamos a tener que tener en cuenta dónde son los pasos donde hay que hacer las aplicaciones específicas para este test en particular. El punto número 1 implica el relevamiento de los datos, sin mayores particularidades que siempre lo que hemos analizado, pero no por eso menos importante. Los datos son la base de la prueba. Identificar bien los datos nos va a permitir identificar bien cuál es el tipo de test a aplicar y también nos va a permitir hacer correctamente el desarrollo del test de hipótesis en particular que estemos trabajando. En este caso vamos a trabajar con el test de hipótesis para la independencia de variables categóricas. El paso número 2 es el reconocimiento de los supuestos. Nuevamente, nuestro amigo el árbitro nos va a poder mostrar dónde están en cada uno de los pasos los principales cambios para que podamos entender. Si bien en este paso 2 vamos a estar reconociendo los supuestos, ¿sí? En estos casos de independencia, el supuesto va a estar dado en utilizar la distribución, una que no hemos trabajado hasta el momento, la hemos mencionado en algún momento en series cronológicas cuando analizamos la tendencia, que es la distribución de chi cuadrado o de ji cuadrado, que depende de dos cosas, del nivel de significación que se ha establecido y de los grados de libertad. Estos grados de libertad se van a determinar en función de la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tengan las tablas de contingencias. Entonces, los grados de libertad van a estar dados por el producto entre el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Y acá tenemos una restricción. Se requiere que las frecuencias esperadas, que ahora vamos a analizar qué son, no sean pequeñas. Esto es, que las mismas sean de al menos 1, aunque algunos autores plantean la necesidad de que alcancen al menos 5. De no cumplirse con este requisito, vamos a necesitar unificar categorías. De esta manera vamos a poder aproximar la distribución del estadístico de prueba, que ya veremos cómo se calcula, mediante esta distribución que está tabulada, que es la distribución de chi cuadrado. 3. Planteo de las hipótesis. Entonces, en este caso recordamos que se trata de un test de hipótesis para la independencia entre dos variables categóricas. Entonces, acá nuestro amigo el árbitro nos está diciendo, cuidado que las hipótesis se plantean distinto. Y sí, lógicamente. La hipótesis nula va a decir que las dos variables categóricas son estadísticamente independientes. Y la hipótesis alternativa va a decir lo opuesto y lo complementario. Será, las dos variables categóricas no son estadísticamente independientes. Al momento en que nosotros hagamos una aplicación en particular, no se pone que la hipótesis nula sean las dos variables categóricas son estadísticamente independientes, sino que identificaremos cuál es una variable y cuál es otra variable en el caso en particular. Ya veremos un ejemplo. Entonces, la hipótesis nula nos dice que una y otra variable no están relacionadas, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que sí lo están. Identificación de los errores probabilísticos sin cambios de lo que venimos trabajando. Recordamos que hay un error tipo 1, que es implica rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera, y la probabilidad de cometerlo es el nivel de significación del test, representado por la letra griega alfa. Y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa y la probabilidad de cometerlo se representada con la letra griega beta. En estos test nos vamos a enfocar principalmente en el nivel de significación. Definición del valor crítico para separar las zonas de rechazo y no rechazo. Y acá nuevamente nuestro amigo el árbitro nos está diciendo cuidado que acá hay un cambio importante.
este valor crítico va a estar dado por un valor de la distribución chi cuadrado. ¿Sí? La distribución chi cuadrado, fíjense que solo adopta valores positivos y el nivel de significación, el error, va a estar concentrado en la zona superior de la distribución, en su totalidad. Es decir, no se distribuye, sino que va a estar concentrado siempre en la zona superior. Y va a depender ese valor crítico de la distribución de chi cuadrado, de ese nivel de significación especificado y de los grados de libertad que, como bien adelantamos, será el producto de las filas menos 1 por las columnas menos 1. Vamos con la definición de la regla de decisión estadística, cuando rechazamos la hipótesis nula. En este caso, como tenemos el nivel de significación todo concentrado en el extremo superior de la distribución chi cuadrada, simplemente diremos que si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Y si lo queremos decir de otra forma, un poquito más aplicado a este test en particular, si el chi cuadrado de prueba, que ahora veremos en el paso siguiente cómo se calcula, es mayor al chi cuadrado crítico, al valor tabulado, que acá no entramos en la disquisición de positivo o negativo porque sabemos que es positivo ya directamente, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Nos quedamos con esta última forma de expresión que está aplicada al test de hipótesis en particular. Si el chi cuadrado de prueba, que ahora lo vamos a calcular, es mayor al chi cuadrado crítico que determinamos en el paso anterior, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Cálculo del estadístico de prueba, obviamente, como estamos probando otro tipo de hipótesis, el cálculo del estadístico de prueba será distinto. El cálculo del estadístico de prueba se basa en frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Las frecuencias observadas es lo que sucedió en la realidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tabular las dos variables y vamos a abrir cada una de las variables en las categorías que tenga. Por ejemplo, en esta tabla que tenemos, la variable 1 se abriría en la categoría 1 y 2 y la variable 2 se abriría en la categoría 1 y 2 también. Por ejemplo, sexo, femenino y masculino, y podríamos decir nacionalidad, argentino o extranjero, ¿sí? Solamente tendrían dos categorías. Entonces, esas frecuencias observadas nos va a permitir realizar el conteo de cada uno de los casos y clasificarla en función de cómo se vayan conjugando cada una de las categorías de ambas variables. Luego tenemos una tabla que se va a armar con las frecuencias esperadas. ¿Qué es una frecuencia esperada? Es la frecuencia que se esperaría encontrar en cada una de las celdas si la hipótesis nula fuera verdadera. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que las dos variables eran independientes. Entonces, se va a replicar el esquema de la primera tabla de las frecuencias observadas, se replica el esquema, ¿sí?, en las frecuencias esperadas, que es la segunda tabla, y el cálculo de cada una de las celdas va a estar dado de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a la primera celda donde se conjugan la categoría 1 de una variable y la categoría 1 de la otra variable. Vamos a decir que el cálculo va a estar dado por el total de la fila de la categoría 1, es decir, el total de la fila de la categoría para una de las variables, por el total de la columna para la categoría 1 de la otra variable, dividido el total. ¿Sí? Haremos total de la fila por total de la columna dividido el total de individuos o de elementos que estemos verificando. Eso que hicimos para la celda donde se conjuga la categoría 1 y la categoría 1 de las distintas variables se repite para las 4 celdas que en este caso tenemos interiores de la tabla y luego totalizaremos. Y por último llegaremos a una tercera tabla donde el esquema de la tabla es exactamente igual, pero en cada una de las celdas vamos a hacer lo siguiente. En cada una de las celdas vamos a calcular la diferencia entre la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, lo elevaremos al cuadrado y lo vamos a dividir sobre la frecuencia esperada. Es decir, en cada una de las celdas vamos a tomar la frecuencia observada que surge de la misma celda en la tabla 1, menos la frecuencia esperada, que es la que tenemos en la misma celda de la tabla 2. Esa diferencia la elevo al cuadrado. Y luego divido por la frecuencia esperada, que es la que tenemos en la misma celda en la tabla 2.
Y así determino para todas las celdas interiores este cálculo, lo repito en cada una de las celdas. Luego totalizo y el total final, el gran total, nos va a estar determinando el valor del chi cuadrado de prueba. De esta manera es que se define que el chi cuadrado de prueba es igual a la sumatoria de, fíjense, cada frecuencia observada menos cada frecuencia esperada elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Es decir, todo lo que fuimos calculando en la tercera tabla, celda por celda, ¿sí? Las celdas interiores, la sumatoria de todos esos nos va a dar el chi cuadrado de prueba, que es lo que tenemos en la última celda de la tercera tabla. La toma de la decisión estadística es, igual que siempre, en función de la regla de decisión estadística que planteamos y del estadístico de prueba que calculamos, vamos a decir si se procede a rechazar o no la hipótesis nula, ¿sí? Y luego utilizaremos el dibujo para representar el estadístico de prueba y ver si tomamos la decisión acertada, como una forma de verificación, ¿sí? Pero la regla de decisión la tengo que plantear siempre en términos estadísticos. 9. Toma de la decisión aplicada. Nuevamente, vamos a tener que dar una respuesta en términos del problema en particular, es decir, del caso en concreto, y lo que tenemos que concluir en este tipo de test es si las variables específicas del caso son estadísticamente independientes o si no lo son. Vamos a tener que concluir si la variable la vamos a mencionar cual sea, con la variable vamos a mencionar cual sea, ¿son estadísticamente independientes o no lo son? ¿Sí? Hay que identificar y mencionar las variables del caso. No podemos decir las variables son estadísticamente independientes. Hay que mencionarlos para que sea una decisión aplicada. Todo esto queda mucho más claro cuando vamos a hacer un ejercicio. Miren, el ejemplo 1, ejercicio 1 de la guía de trabajos prácticos, nos dice que un grupo de 400 individuos se clasifica por su sexo según las opiniones sobre una determinada película. La siguiente tabla nos muestra los resultados obtenidos. Y fíjense, tenemos en la primera fila los hombres. Hay hombres que dicen que es muy buena, 45. Hay hombres que dicen que es buena, 75. Hay 35 hombres que les resultó indiferente, 30 hombres que les resultó mala y 10 hombres que les resultó muy mala. La misma información tenemos para las mujeres. 27 mujeres dijeron que fue muy buena, 89 que fue buena, 30 que fue indiferente, que resultó indiferente, 39 que fue mala y 20 que fue muy mala. Entonces lo que queremos saber acá es, ¿depende del sexo la opinión que se tenga de la película? Considerar un nivel de significación del 1% y luego me dice algo en la guía de trabajos prácticos que la verdad ni me interesa leerlo porque es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Sepan que en la guía de trabajos prácticos siempre dice pruebe la hipótesis nula de, pero ustedes siempre olvídense de eso y traten de armar ustedes la hipótesis nula, si no, en el parcial, en la forma de evaluación que sea, no va a estar, ¿sí? Vamos al paso 1, relevamiento de datos. Tenemos dos variables en este caso. La primera variable es sexo, donde podemos asumir los valores hombres y mujeres, así como está tabulado, ¿sí? Masculino y femenino, hombres o mujeres. Y en la otra variable, que es la variable opinión de la película, fíjense que tenemos más de dos categorías. Tenemos la categoría muy buena, la categoría buena, la categoría indiferente, mala y muy mala. Son dos categorías para la variable sexo y 5 categorías para la variable opinión de la película. El nivel de significación es del 1% y tenemos 400 individuos, cada uno con su respectiva opinión. El punto número 2 es el reconocimiento de los supuestos. Aquí estaremos trabajando con una distribución chi cuadrado. El nivel de significación será el 1% que viene especificado y los grados de libertad, recordemos que era el producto de el total de las filas menos 1 por el total de columnas menos 1. Fíjense qué fácil que es materializar esto. El total de las filas son 2. Una fila para hombres, una fila para mujeres, 2 menos 1. Y el total de columnas son 5. Una fila para la opinión muy buena, una columna para la opinión muy buena, una columna para la opinión buena, una opinión para la columna para la opinión indiferente, una columna para la opinión mala y una columna para la opinión muy mala. Entonces, 5 columnas menos 1, hacemos 2 menos 1, 1, por 5 menos 1, 4, 1 por 4, 4. Esos van a ser los grados de libertad de nuestra distribución. Planteo de las hipótesis en estos casos en los que estamos analizando independencia de variables categóricas, siempre dijimos que la hipótesis nula va a plantear la independencia estadística
Y dijimos, cuando lo hagamos aplicado a un caso, vamos a mencionar las variables en particular. No ponemos las variables son estadísticamente independientes, sino que ponemos cuáles son esas variables. Sexo y opinión de la película son estadísticamente independientes, será la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa dirá sexo y opinión de la película, lo opuesto y complementario de la hipótesis nula, es decir, no son estadísticamente independientes. Pero siempre mencionando las variables del caso, ¿sí? No ponemos las variables genéricamente. 4. Determinación del error probabilístico concentrados en el nivel de significación, el 1%. Determinación del valor crítico y de las zonas de rechazo y no rechazo. Entonces, para un chi cuadrado con un alfa del 1% y grados de libertad 4, tengo que buscar la conjunción de ambos en la tabla de los valores tabulados de la distribución chi cuadrado, y eso me va a dar un valor de 13,277. Recordemos que estos valores son siempre positivos. Entonces, el planteo de la regla de decisión me va a decir que si el chi cuadrado de prueba, que viene calculado a continuación, es mayor, es más grande que 13,277, que es el valor crítico, entonces se rechazará la hipótesis nula. Y aquí viene lo más arduo trabajoso de este tipo de test, que es el cálculo del estadístico de prueba. Recordemos que planteamos una primera tabla donde tenemos las frecuencias observadas. Las frecuencias observadas es lo que pasó en la realidad y ya lo tenemos como dato del enunciado. No lo tenemos que armar, ya viene tabulado. Puede ser que por dato del enunciado tengamos que llevarlo a un valor de tabla de contingencias, ¿sí? Es decir, a un formato de tabla de contingencias. De esta manera, como dice las frecuencias observadas. Lo que sí le agregamos son los totales, ¿sí? Totalizamos por fila, totalizamos por la columna y vemos que el gran total nos da 400 individuos. Recordemos cuestiones de aplicación de la tabla de contingencias. La sumatoria de las filas me tiene que dar el total, la sumatoria de las columnas me tiene que dar el total y la sumatoria de las celdas interiores me tiene que dar el total. Quiere decir que si sumo hombres y mujeres me tiene que dar 400, que si sumo las opiniones, muy buena, buena, indiferente, mala y muy mala, me tiene que dar 400, y si sumo cada combinación que está en las celdas interiores, hombres muy buena, hombres indiferente, y así con todos los hombres, y lo mismo con mujeres, mujeres muy buenas, mujeres indiferentes, etc. Si sumo las 10 celdas interiores, tengo que llegar también a 400, ¿sí? Verifico eso primero porque si hice mal eso, voy a arrastrar todo esto en las tablas siguientes. Una vez que armamos la tablita de las frecuencias observadas, repetimos el esquema para las frecuencias esperadas, es decir, planteamos de igual manera las filas, de igual manera las columnas. Y lo que va a cambiar es el cálculo de las celdas interiores. Entonces dijimos, ¿cómo se calcula cada celda? Total de fila por total de columna dividido el gran total, le voy a llamar que son los 400, ¿sí? Por ejemplo, vamos con la primera celda que combina hombres con opinión muy buena, ¿sí? Para llegar a ese valor de 35,10 tuve que hacer el total de la fila de hombres, que me da 195, por el total de la columna muy buena, que me da 72, dividido el gran total, que son 400. 195 por 72 dividido 400, llegamos a 35,10. Vamos a ver lo mismo para hombres, ¿sí? Y opinión buena, esa conjunción de celdas, que sería la segunda entrando por el lado de las filas. Entonces diría, total de hombres 195, total de opiniones de buena 164, dividido 400. Eso me da 79,95. Y así procedo con todas las celdas. Pongamos el foco en otra, ¿sí? Por ejemplo, miren, mujeres y mala. Vamos a poner el foco en la celda mujeres, ¿sí? Y opinión mala. Entonces, para esa celda en particular tendré que hacer total de fila mujeres 205, total de opinión mala 69, dividido 400. Fíjense que me da como frecuencia esperada 35,3625. Así completo todas las celdas interiores y totalizo. Fíjense que los totales, los valores marginales de la tabla, me dan exactamente igual que las frecuencias observadas. Lo que estoy haciendo es redistribuir las frecuencias observadas con lo que se esperaría obtener si la hipótesis nula fuera verdadera. ¿Está bien? Entonces, llegamos a la tercera tabla,
que es la que me va a servir para determinar el chicuardo de prueba. Para cada una de las celdas tengo que hacer el cálculo que tenemos en el encabezado de la tabla. Frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado sobre frecuencia esperada. Vamos con una celda en particular. Hombre es muy buena, la primera de todas, ¿sí? Esa que me da 2,7923. ¿Cómo la calculo? Primero digo, la frecuencia observada de hombres y muy buena, que es 45, está en la primera tabla, menos la frecuencia esperada de hombres y muy buena, que es 35,1, que está en la segunda tabla. Esa diferencia la elevo al cuadrado y luego lo divido por la frecuencia esperada, es decir, 35,1 que está en la segunda tabla. Eso me da 2,7923. Avanzo con la celda de al ladito, hombres y opinión buena. ¿Qué tendría que hacer ahí? Frecuencia observada, miren la primera tabla, 75, menos la frecuencia esperada, 79,95. Esa diferencia la elevo al cuadrado y divido por la frecuencia esperada de la tabla 2, 79,95. Y así sigo. Vamos a tomar otra vez el ejemplo de la celda mujeres y opinión mala, ¿sí? Busquen ahí en la tercera tabla mujeres y opinión mala, que nos está dando 0,3742. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Frecuencia observada, busco en la primera tabla, mujeres y mala me da 39, menos frecuencias esperadas en la segunda tabla, mujeres y opinión mala, 35,3625. Esa diferencia al cuadrado. Y divido por la frecuencia esperada, busco en la segunda tabla, mujeres y opinión mala, 35,3625. Y de ese cálculo llegamos al 0,3742. Así sigo con todas las celdas y completo las 10 celdas interiores de la tabla. Una vez que completé las 10 celdas interiores de la tabla, totalizo tanto las filas como las columnas. Y luego saco el gran total. Ese gran total debería ser consistentemente igual de manera tal que sume. Primera opción. El total de las filas, hombres más mujeres, 5,3010 más 5,0424, me debería dar los 10,3434. Primera opción. Segunda opción, sumo todas las columnas. 5,4484 más 0,5980 más 0,6757 más 0,7675 más 2,8539. Si yo sumo todo eso, debería darme también 10,3434. Tercera opción, sumo las 10 celdas interiores. 2,7923 más 0,3065 más 0,3463, etc. hasta llegar al 1,3913, que es la última celda interior. La sumatoria de esas celdas me tiene que dar 10,3434. Verificado eso, sí, que es una forma de verificar que hice bien las cosas, por lo menos cuantitativamente, llego a que el gran total es de 10,3434, que es lo que está redondeado en color. Ese valor es el estadístico de prueba. Tuve que hacer todo esto para llegar al estadístico de prueba. Luego sigo como siempre. Si el estadístico de prueba es 10,3434, es más chico que el 13,277 que se había planteado como el valor crítico del chi cuadrado. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. Veámoslo en el dibujito. Fíjense que el 10,3434 cae en la zona de no rechazo. Entonces es consistente con lo que hemos planteado con la regla de decisión. Por último, tomamos la decisión aplicada. Entonces, en función de la evidencia de la muestra, no existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, vamos a llevarlo a la aplicación al caso en particular. ¿Cuáles eran las variables? Sexo y opinión de la película. Y dado que no se rechazó la hipótesis nula, vamos a decir que estas variables, sexo y opinión de la película, son estadísticamente independientes, ¿sí? Es decir, que la opinión de la película no depende del sexo. Esto que dijimos, no se rechazaba la hipótesis nula. Como no se rechazaba la hipótesis nula, decíamos que las variables eran estadísticamente independientes. Entonces, repetimos, sexo y opinión de la película son estadísticamente independientes, es decir, que la opinión de la película no depende del sexo, que era la pregunta con la que se inició todo este problema.
Como corolario de todo esto tenemos también otras aplicaciones en las cuales se utiliza la distribución de chi cuadrado. Algunas de ellas ustedes tienen algunas aplicaciones en los ejercicios prácticos. En esencia, la distribución de chi cuadrado se utiliza con otros fines, más allá de todo lo que desarrollamos de la prueba de independencia. Por ejemplo, queremos evaluar la diferencia entre dos o más proporciones, cuando tenemos dos poblaciones, y analizamos que la proporción en una población sea igual o no lo sea con respecto a la proporción en la otra población. También puede servir para evaluar las afirmaciones con respecto a la distribución de valores en una población. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que decíamos en un determinado caso tiene distribución normal, tiene distribución binomial? ¿Sí? Bueno, se pueden evaluar esas afirmaciones a través de la aplicación de la distribución de chi cuadrado. También podemos utilizarlas para evaluar si dos o más categorías de una población son igualmente probables, que tienen un ejemplo ahí en el caso práctico. También para evaluar patrones de comportamiento actuales en relación con los históricos, es decir, si lo que está pasando en la actualidad es consistente con lo que venía pasando anteriormente o se ha modificado. Y también para evaluar patrones de comportamiento esperados ajustados a una función matemática, es decir, si el patrón de comportamiento se parece a una función lineal, si se parece a una función parabólica, si se parece a una función exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, espero les sea de utilidad, les dejo un saludo.